Muy bien, chicos, buenos días, Dios los bendiga. Cuarto C. Miren, ayer hemos tenido un comunicado, en el cual creo que ya ustedes están enterados. A partir de ahora para adelante, todos los alumnos van a prender su cámara y van a pasar lista. Es decir, acá tengo la lista ya de cuarto C, voy a llamar uno por uno, ¿ya? Para ver si está presente o no está presente. Por eso ya se sugirió desde el día de hoy, todos los alumnos tienen que estar ahí bien presentables, ¿no? Estar atentos a la lista que voy a pasar, ¿ya? También se recomendó que ya no se van a emitir los nombres incompletos ni seudónimos. Se va a tener que tener cuidado. Y los chicos que tengan seudónimos se lo va a sacar el grupo. Ya automáticamente se lo va a sacar. Entonces, teniendo la previsión de ese detalle, en un momento dado tenemos en cuarto C, acá tengo la lista de 42 alumnos. En tu rato voy a pasar la lista, tenemos hasta ahorita 26. Entonces, vamos a ver, esperando la demás cantidad de alumnos, ¿ya? Me espera un momentito, voy a traer un lapicero. Entonces, los demás chicos se unen, ¿ya? Ya, pero... Ay, no. Tengo que morir. Ay, Dios. Vergüenza. A ver, bueno. No importa. Ese Ángel. ¿Me escuchan? Sí, sí te escucho. Ah, porque cuando me pongo audífonos no se escucha nada. Estaba tomando mi desayuno. Ah, Muy bien, chicos. Entonces, como le dije, vamos a tomar la lista dentro de un momento, ¿ya? Teniendo en cuenta que tenemos que avanzar también porque han visto el Classroom, ¿sí? En Classroom ya mandé una tarea de la cual hay que ejecutarla. Ah, sí. La tarea que he mandado es la semana 7, quiere decir es de esta semana. Quiere decir que profe, ¿nos va a ayudar? se va a presentar la próxima semana, ¿ya? Que sería en el caso de ustedes para esta fecha, ¿no? Día martes, como hoy, ¿ya? Entonces, en un momento dado yo voy a decirle que prenda sus cámaras, y ya me imagino que ya deben estar preparados para pasar a la lista respectiva, ¿ya? Y también voy a apuntar a los chicos que no están, porque yo, como les repito, tengo una lista de 42 alumnos, y ahorita veo conectados a una cantidad máxima de 30, entonces necesitamos saber dónde están los demás alumnos, ¿ya? Profesor, disculpe, Sí, hermosa, dime. ¿la cámara debe estar encendida todo el tiempo o solo por lo que usted va a llamar la lista? Solamente en el momento de la llamada lista, por ahora. Gracias. Esa es la disposición, como te cuento, hijita, desde ayer. Ya esa es la nueva disposición, cada uno va a prender su cámara, ¿ya? Pero solamente yo lo voy a pasar la cámara en el momento de la lista, ¿ya? ¿Ok? Ya. Comenzamos entonces, chicos. Mire, la semana 7 es una semana interesante, y te das cuenta que estamos avanzando a más temas, y me parece cada vez que avanzamos más interesante se vuelve el tema, ¿no? Entonces, el día de hoy tenemos esta diapositiva de hoy día. El tema que nos lleva hoy día es... Profe, la tarea del tema 6 o 7 creo que mandó, ¿hasta cuándo se puede entregar? Entonces, ya, hijo, tiene que estar atento, yo le expliqué, un ratito. Entonces, vamos a empezar entonces, chicos. Vamos a empezar. El tema, ¿ya? El tema de hoy día básicamente está la periódica, ¿ya? Está la periódica. Es una continuación de los temas que hemos hecho la semana pasada. La semana pasada hemos hecho configuración, si no me equivoco, ¿no? Configuración electrónica, ¿no? Y la semana antepasada creo que hicimos números cuánticos, si no me equivoco. Entonces, esta es la continuación de los temas. Está la periódica, de ahí viene un tema de enlace químico, de ahí vienen los demás temas, ¿ya? Entonces, está la periódica. Es un tema interesante, bonito, fácil de aprender. Ya vamos a ver la parte histórica y vamos a ver la tabla actual. Cómo distribuimos la tabla actual. Cómo encontramos un elemento en la tabla periódica. Podemos aprenderlo por mnemotecnia. Podemos aprenderlo también con la configuración electrónica que hemos aprendido en la clase pasada. Entonces nos va a ayudar a exactamente cómo ubicar el elemento, ¿ya? Entonces, ¿qué tenemos? Esa tabla periódica, ¿cierto? Es la tabla periódica actual que trabajamos nosotros. La distribución de la tabla periódica actual, si se dan cuenta en la gráfica, tenemos S, P, D, F. Es decir, en este caso, S son las dos primeras columnas, P son las columnas verdes que tú puedes ver ahí, las columnas amarillas son los grupos D, y los que están rectangulares abajo son los grupos F, son los llamados lantánidos actínidos, ¿ya? Entonces,
Así está distribuida actualmente la tabla periódica. De esa forma, ¿no? Trabajamos. Entonces, ¿qué hacemos hoy día? Vamos a tratar de aprender en memoria algunos grupos. Grupo 1A, que es la columna 1. Grupo 2A, donde dice la columna 13, es el grupo 3A de la tabla periódica, hasta la columna 18, que es el grupo 8A de la tabla periódica. Entonces, todos esos grupos son los llamados representativos, grupos A. Los que están en medio son los llamados grupos B, ¿ya? Son los llamados de transición. ¿Ya? Entonces, la idea es, ¿por qué lo ubicamos? ¿Cómo lo ubicamos ahí ese elemento de la tabla periódica? ¿Qué cosa sucedió para que se ubicara actualmente? Entonces, vamos a tener esa historia hoy día, ¿ya? ¿De cómo comienza la secuencia? Berzelius manda una breve historia de cómo debemos plantear. Nos saltamos hasta Dobereiner. Dobereiner manda las llamadas triadas de Dobereiner. ¿Ya? Dobereiner concluye que para poder encontrar a un elemento de la tabla periódica es de acuerdo al peso atómico y de acuerdo a las triadas de Dobereiner, donde decía que el peso atómico del elemento central era la semisuma de los otros dos. Entonces, Dobereiner se encuentra en la historia como la llamada triada de Dobereiner. De ahí viene el llamado Chancrovius. Pero Chancrovius hace que los elementos de acuerdo al peso atómico se encuentren en una esfera helicoidal, ¿no? Tipo helicoide, ¿ya? De ahí pasamos al 64, donde Newlands concluye el tema de las octavas de Newlands. Las octavas de Newlands. Y que decía Newlands que separamos los elementos de 7 en 7 y que el octavo elemento tenía características muy similares al primero, ¿ya? Entonces tenemos ahí Berzelius, los importantes, Dobereiner, las triadas, las octavas de Newland, y comenzamos con Mendeleev. ¿Qué pasaba Mendeleev? Mendeleev, pues, es el creador de la tabla periódica que hasta la actualidad ya tenemos, ¿no? Mendeleev comienza a crear algunos elementos como el EK-silicio, EK-galio, ¿no? Entonces comienza a crear algunos elementos y le da la forma, pero todavía utiliza los pesos atómicos, que ya le estaba dando la forma ya más o menos de la periodicidad que tenemos ahora. Terminamos con Moseley, porque Moseley ya crea la tabla periódica basada en una figura de Lothar Meyer, pero Moseley ya tiene el orden de agruparlos de acuerdo a sus números atómicos. Ya lo comienza a agrupar ya. Entonces, a partir de Moseley tenemos nuestra tabla periódica moderna. Es decir, la tabla periódica actual que tenemos nosotros es de acuerdo a la idea, a la ley de la periodicidad de Moseley. Entonces, esto es parte de la historia, ¿ya? Entonces, como les dije, ¿no? Dobereiner, ¿qué nos planteó Dobereiner? Entonces, él decía que varios elementos, ¿no? Sus pesos atómicos era la semisuma del otro dos, como en este caso, litio, sodio, potasio. Si tú sumabas el litio con el potasio y lo dividías entre dos, te daba exactamente el peso atómico del sodio. Así cumplió para una cantidad regular de elementos. Pero ¿qué pasó? Ya más o menos a 20, a 25 elementos ya no cumplió ya. Fue descartada totalmente, ¿ya? Pero está dentro de la historia. Fue descartada totalmente, pero está dentro de la historia. Charcot-Bie, como te dije, es el tema de ponerlo en el sistema helicoidal los elementos, ¿no? Periodicidad en forma espiral, helicoidal, se puso los elementos y decía, va bajando su peso atómico de forma helicoidal, decía él, ¿no? Va bajando su forma helicoidal, su peso atómico. Entonces, Charcot-Bie se conoce por el tema de la espiral o helicoidal, la forma helicoidal. Newland, como te dije hace rato en la previa, Newland separa los elementos de 7 en 7, ¿no? Octavas de Newland. Entonces, las octavas de Newland separan los elementos de 7 en 7. Si te das cuenta en la gráfica, ahí tenemos el 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Hasta el sodio separaba. Y decía, el octavo, que es el magnesio, con el berilio, en esa columna, tiene características similares, casi parecidas. Entonces, eso es una sola columna. Y sigue agrupando de 7 en 7 y decía, en esa columna cae el calcio. Ah, también tiene características. Igual pasaba con la otra columna. El boro, aluminio, el cromo y así, ¿no? Cada columna, cuando distribuía de 7 en 7, se dio cuenta que tenían características muy similares. Entonces, hay que agruparlos en ese grupo. ¿No? También, igual que Dobereiner, pues llega a una cantidad regular de elementos y ya no les cumple, ¿no? Ya no lo cumple. También quedó la historia, pero es parte de la historia. Entonces, Newland, ¿no? Esas son las características de Newland, ¿no? Entonces,
tenemos ese orden, mira, si te das cuenta. ¿Cómo está distribuido? De 7 en 7, ¿cierto? Newland, de 7 en 7, 7 columnas. Entonces, como te decía, la primera columna tenía características similares, ¿no? Cada columna, que es grupo de 7 en 7, tenía características similares, ¿no? Al costado también de mando está el anillo de Charcot-Hughes, como lo había disgregado, ¿de acuerdo? ¿Dónde está disgregado los elementos, ¿no? ¿Dónde está disgregado? Tabla periódica de medida. Entonces, ¿qué pasó? En la historia también mucho se ha dicho del tema de Lothar Meyer, ¿no? Lothar Meyer quedó al principio en una disyuntiva, porque no se sabía en qué momento el Lothar intervenía, ¿no? Entonces, ya después de varios tiempos ya se ha podido saber cuál es la contribución de Lothar Meyer. Lothar Meyer, ¿qué pasa? En el tipo de, casi de los mismos años que Mendeleev, él crea una forma, es decir, Mendeleev crea los elementos, cómo se acomodan, más o menos en un cuadro, pero la forma horizontal la va a crear Lothar Meyer. Entonces, Lothar Meyer es importante porque él crea la forma horizontal de distribución de los grupos. Si te das cuenta, esa distribución que tú ves en la pantalla es una base para la distribución actual. Grupos 1 en romano, está distribuidos así, ¿no? Entonces, más o menos está dando la forma, pero él todavía se basaba en los pesos atómicos, ¿no? Pero ya la forma rectangular la estaba dando él. Ni uno de los demás dio esa forma rectangular. Cada uno dio unas formas, más cuadradas o en una hoja, ¿no? Pero él dio ya la forma horizontal con grupos romanos. Entonces, Lothar Meyer queda en la historia porque también contribuyó de esa forma, ¿ya? Entonces, este es su cuadro que queda en la historia de Lothar Meyer. Si te das cuenta, hay una distribución por columnas, ya poniendo romanos, números, ¿no? Entonces, números romanos le va poniendo números de columna. Entonces, ya más o menos se acercaba a lo que trabajó Moseley en su momento, ¿no? De la distribución de Lothar Meyer y también utilizando las ideas en ese momento de Mendeleev, ¿no? Mendeleev. Entonces, ¿qué pasa? Mendeleev, un ruso conocido, él comienza a crear las bases también de la ley periódica. Ustedes saben que la más conocida es una de las primeras clasificaciones ordenadas, ¿no? Clasificó 63 elementos conocidos hasta entonces. Mira, imagínense, 63 elementos conocidos. Actualmente tenemos más de 120, si no me equivoco. Entonces, hasta bastantes años después no se definió el concepto del número atómico. Puesto que no se habían descubierto los protones todavía, ¿no? Entonces, en ese tiempo todavía se trabajaba con el llamado peso atómico, ¿ya? Entonces, dejaba vacío. Él consideró que se trataba de elementos que aún no se habían descubierto. Entonces, en ese momento él es increíble en la historia, Mendeleev ya dándole origen a ciertos elementos que en la actualidad ya lo utilizamos. Mendeleev, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Predijo las propiedades de algunos elementos como el germanio. En vida de Mendeleev se descubrió que el germanio, que tenía las propiedades previstas, algunos elementos que tenían, colocarlos en desorden de masa atómica para coincidir en las propiedades, ¿no? Lo atribuyó a que las masas atómicas estaban mal medidas. Así, por ejemplo, colocó el teluro antes que el yodo, a pesar de que la masa atómica de esta era menor que la del papel. Entonces, ya más o menos estaba poniendo el concepto de algunos elementos de acuerdo a su peso atómico y algunas propiedades, pero todavía se daba cuenta que tenía una diferencia, ¿no? No puede haber un peso atómico mayor que el otro o menor que el otro y encima de uno, ¿no? Entonces, pero ahí lo puso. Daba la idea más o menos, ¿no? Daba más o menos la idea. Entonces, este es más o menos un escrito de la distribución que había hecho Lothar Meyer, ¿no? Entonces, si te das cuenta, ya estaba dando la forma más o menos en columnas, más o menos, ¿no? Por pesos atómicos, más o menos, ¿no? ¿Qué había hecho? Había hecho un estudio pormenorizado de cada elemento, su característica, su peso atómico, cómo se mueve, qué estado se encuentra, sólido, líquido, gaseoso. Entonces, hizo un estudio y más o menos comenzó a plantear, así tienen que estar los elementos, ¿no? De acuerdo a esta característica. Pero todavía, como les repito, se basaba en pesos atómicos, todavía no se había originado el tema de los protones, si no lo hubiera tal vez hecho de acuerdo al número atómico, ¿no? Acá tengo más tablas de Mendeleev. Se da cuenta, ya hay elementos ya conocidos en la actualidad, mira.
¿no? Hay elementos ya conocidos. Y también hay espacios que él dejó porque no sabía exactamente qué elementos que podía ser, ¿no? Ni siquiera sabíamos el nombre de ese elemento en ese momento. Pero ya tenía una cantidad regular de elementos, ¿no? Que él había ya creado y que había estudiado, ¿no? Ya tenía una cantidad regular, ¿no? Entonces pasamos al último. Moseley ya centra las bases de la llamada ley periódica. Es decir, Moseley ya crea esa base donde ya no solamente trabaja con la idea de la otra media rectangular, sino también la que había planteado Mendeleev en su momento. Pero ¿qué es lo que pasa? De acuerdo a un estudio que hace él, se da cuenta de que la periodicidad te debe dar de acuerdo al número atómico. Número atómico. Entonces, ahí comienza la base de la tabla periódica actual. Entonces, Moseley manda allá, ley periódica actual. Se basa básicamente de la distribución de acuerdo al número atómico. Y al hacerlo así, ya se pudo colocar mucho mejor. Y ya, si te das cuenta en esa gráfica, configura mucho mejor, porque se da cuenta que también cumple en configuración electrónica, en características, ¿no? Y también hay un orden más o menos en configuración, porque las primeras tenían S1, la otra S2, entonces lo ordena mucho mejor. Es un trabajo muy plausible que hace, ¿no? Y también ordena por metales, no metales, metaloides, lo ordenan totalmente, ¿no? Gases nobles por el grupo último, y lo comienza a dar una forma que hasta ahora seguimos, ¿no? Que hasta ahora estudiamos. Entonces, esta es la tabla periódica actual. En la tabla periódica actual te das cuenta, yo le sombreé por colores porque vamos a distinguir ciertos componentes. Cada uno tiene un nombre específico. Cada grupo tiene un nombre específico. El grupo 1 se llama alcalinos. Los elementos, la mnemotecnia, que yo siempre he enseñado a mis alumnos durante muchos años, es fácil de aprender para que nos pueda ayudar a aprender los elementos por grupo. Por ejemplo, grupo 1, litio, sodio, potasio, rubidio, cesio y francio. ¿Cuál es la mnemotecnia? Linaca rubia se casó con francés. Linaca rubia se casó con francés. Litio, sodio, potasio, rubidio, cesio y francio. Grupo 1A de la tabla periódica, alcalinos. Grupo 2A, alcalinos térreos. Berilio, magnesio, calcio, estroncio, bario y radio. Benito maneja cantando, sonriendo, bailando y rapeando. Berilio, magnesio, calcio, estroncio, bario y radio. Grupo 3. Lo que tú puedes ver esa columna con el boro que comienza, con el boro, esa columna son los boroides. Balán se ganó hincando a Talib. Balán se ganó hincando a Talib. Elementos: boro, aluminio, galio, indio y talio. Boro, aluminio, galio, indio y talio. Grupo 4 de la tabla periódica. Comienza con el carbono, si te das cuenta. Son los llamados carbonoides. Consigue a San Pablo. Consigue a San Pablo. Carbono, silicio, germanio, estaño y plomo. Consigue a San Pablo. Carbono, silicio, germanio, estaño y plomo. Grupo 5, los llamados nitrogenoides. Comienza con nitrógeno. No paro hasta saberlo bien. No paro hasta saberlo bien. Nitrógeno, fósforo, arsénico, antimonio y bismuto. No paro hasta saberlo bien. Nitrógeno, fósforo, arsénico, antimonio y bismuto. Número 6 son los anfígenos, ¿no? O sí o sea, te pongo. Es decir, cariño, amor, ¿no? O sí o sea, te pongo, ¿no? Oxígeno, azufre, selenio, teluro y polonio. Oxígeno, azufre, selenio, teluro y polonio. El número 7 me trae recuerdos de mi chiquititud, de mi juventud. Que me acuerdo que vi enamorada, que la vi, se fue a la playa y cuando vino no la reconocí. Y pensaba que se había ido a la playa y no se había echado este bloqueador, nada. Me asusté. Y entonces me recordé esta mnemotecnia. Grupo 7, halógenos. Fuiste clara, bronceada y atractiva. Fuiste clara, bronceada y atractiva. Elementos: flúor, cloro, bromo, yodo y astato. Flúor, cloro, bromo, yodo y astato. Grupo 8 de la tabla periódica. Los llamados gases nobles, gases inertes. El negro Arturo quiere sesos rápidos. ¿Ya? El negro Arturo quiere sesos rápidos. El negro Arturo quiere sesos rápidos. No medio caníbal, así, ¿no? El zambito, ¿no? El negro Arturo quiere sesos rápidos. Elementos: helio, neón, argón, criptón, xenón y radón. Helio, neón, argón, criptón, xenón y radón. Grupo 8. Ahí están los 8 grupos, mnemotécnicamente, que tienen que ser aprendidos. Eso va a ser la tarea de la próxima clase de este salón. ¿Correcto?
por el caso, todas las grabaciones las vamos a guardar en Classroom, así que la pueden revisar nuevamente. Entonces, ¿cómo está distribuido? Ya aprendimos los 8 grupos de memoria. Los 2 grupos amarillos que tú ves, las 2 columnas que ves a la mano, en este caso mi mano, que sería en el lado izquierdo, son los metales. La columna que tú puedes ver al lado derecho, los llamados verdes, son los llamados no metales. Y lo que tú ves como una escalerita hacia abajo celeste son los llamados metaloides. Los que están en medio rosados, son los llamados metales de acuñación. Los que están en la columna abajo rectangular son los llamados lantánidos y actínidos. Entonces, en la columna, celeste que está en ese lado son los llamados gases nobles. Entonces, la tabla periódica actual está distribuida de una forma tal que podemos tener un orden total. Aparte, está distribuido de acuerdo a su configuración electrónica, que ahorita lo voy a pasar. ¿Correcto, chicos? Entonces, seguimos. Entonces, se usa el orden creciente del número atómicos a la vez que se colocan los elementos con propiedades similares en la misma columna, que habíamos hablado. Hay una relación directa entre el último orbital ocupado por un electrón de un átomo y una posición en la tabla periódica. Entonces, hay una relación biunívoca. Muy bien, entonces, ¿cómo está clasificado la tabla periódica? Tenemos 18 columnas, de las cuales, puedes apreciar, tenemos el grupo S, grupo 1 y grupo 2, grupo P, que es el 3A, en este caso en mi gráfica, hasta el 8A, que es en romano, lo he puesto así en natural para que se pueda ver, y los grupos que están ahí, B, todos terminan en F, ¿no? Entonces ahí te marco ahí cómo están distribuidos los S, P, D, F. Si te das cuenta, S, P, D y F en la parte de abajo. De acuerdo a la distribución electrónica, está distribuida en la tabla periódica actual. Entonces, hay una correspondencia. Entonces, podemos ubicarlo rápidamente con una configuración electrónica. ¿Ya? Esa es tarea. Para lo que quieres saber más, tarea. Miren. Entonces, esta es la configuración. Tenemos 7 filas horizontales llamadas periodos, 18 columnas verticales llamados grupos. Está distribuida en grupos A, lo que yo hace rato les dije mnemotécnicamente, grupos B, lo que están en medio, ¿sí? Y grupos F, grupo 3B, todo lo que están abajo, los F, grupo 3B. Entonces, así está distribuido toda la tabla periódica. Son 14 elementos, básicamente, lantánidos actínidos, ¿ya? Entonces, tenemos también tipos orbitales, nuevamente recalcamos lo mismo. Cada uno con su configuración, si te das cuenta, cada uno con su configuración. Entonces, el S1, todos terminan en S1. Todos esos elementos que están ahí, que son litio, sodio, potasio, rubio, y potasio. Grupo S2, berilio, magnesio. Entonces, todos los elementos, ya sé cuál es su configuración. Grupo 3, P1. Grupo 4, P2. Grupo 5 y así, ¿no? Cada columna tiene una determinada configuración. Todo tiene un orden ahí en configuración, ¿no? Por eso, en la tabla periódica actual está excelente porque está muy bien ordenado, ¿no? Un trabajo arduo que hicieron los antiguos, ¿no? Químicos, ¿no? Bueno, esta es la distribución igual, pero acá está por orbitales. ¿Cómo los distribuimos por orbitales, no? Acuérdense que hemos visto en números cuánticos, configuración, el tema mucho de orbitales, que es importante, que vamos a sumar acá a tabla periódica. Entonces, como yo le dije, ¿no? Tenemos esos grupos. El grupo 1A de la tabla periódica, todo termina en S1. El grupo 2 es el llamado 2A de la tabla periódica. 2A de la tabla periódica y termina en S2. El grupo 13, que tú ves ahí, es el grupo 3A de la tabla periódica llamado boroides o térreos. Todos terminan en P1. El 14 que tú ves ahí es el grupo 4A de la tabla periódica, termina en P2 configuración. Porque ves grupo 15 es el grupo 5A de la tabla periódica, nitrogenoides, termina en P3. El 16 es el grupo 6A de la tabla periódica, termina en P4. El 17 es el grupo 7A de la tabla periódica, halógeno, termina en P5. Y el grupo 6A son los gases nobles que terminan en P6. Entonces, todos están muy bien distribuidos, como te dije anteriormente, ¿ya? Y los elementos de transición, todos terminan en P del 1 al 10. Los lantánidos terminan de esa forma, con F. Termina con F. Seguimos, entonces. Entonces, habíamos dicho 8 grupos que son esa forma, ¿no? Ahora sí están
Este trabajo, este cuadro que tú ves, eso tiene que aprenderse. Eso es importante para las tareas que vienen. Los grupos, las familias, su configuración, electrones de valencia y sus elementos. Eso es importante, esta tabla, porque nos va a ayudar para hacer más rápido encontrar un elemento químico. En todos los problemas que hagamos, si sabemos esta tabla de memoria, va a ser más fácil poder hacerlo. ¿Correcto? Entonces, ¿qué son los electrones de valencia? Me preguntarán algunos. Son los electrones del último nivel. Ahora, si te das cuenta, coinciden con el grupo. Si se dan cuenta. Grupo 1A tiene un electrón de valencia. Grupo 2A, 2 electrones. Entonces, coincide con el grupo. Hay una coincidencia. Entonces. Si en un momento yo te preguntara, ¿cuántos electrones de valencia tiene el grupo 7A? Sería 7. Grupo de electrones de valencia del grupo 5A, 5. Hay una relación interesante. Entonces, así puedo saberlo. Y mucho más, si sabemos los elementos de memoria, va a ser más fácil todavía hacer este capítulo, ¿no? En los grupos P, ¿qué pasa? En grupos B tenemos en la tabla periódica, tenemos 1B, metales de escuchación. Grupo 2B, elementos puente. Grupo 3B, familia del escandio, porque comienza con el escandio. Grupo 4B, familia del titanio. Grupo 5B del vanadio. Grupo 6B del cromo. Grupo 7B del manganeso. Y grupo 8B de los llamados elementos ferromagnéticos. Entonces también hay una distribución del grupo B que todos terminan en D, su configuración. Todos terminan en D. Ahí te plasmo cómo es los llamados ferromagnéticos, que son el fierro, cobalto y níquel, son los ferromagnéticos. Ahí están los metales de acusación, que es el grupo 1B, ¿ya? Y ahí tenemos toda esa distribución de los grupos, ¿no? Entonces, todo está muy bien, recalco, alumnos, está muy bien distribuido de una forma tal que podemos encontrarlo fácilmente. Muy bien, pasemos al ejercicio. ¿Cómo indicar el grupo y periodo que pertenece a un elemento cuyo número atómico es 11? Entonces, recordamos la clase anterior. Tenemos que configurar. Por favor, a ver, me ayuda así, ¿eh? Yo no quiero estar solo acá. A ver. Dayana, dame la configuración de ese elemento con número atómico 11. ¿Dijo Dayana? Sí, Dayana Campos Fernández. Ya. 1S2, ¿Ya? 2S2, ¿Ya? 2P6, Excelente. sería Tenemos que llegar a 11. Acuérdate que tenemos que llegar a 11. y 3S1. Muy bien. Excelente. Entonces, ¿pero cómo encontramos? Ahora viene el tema. Ya tengo configurado. Excelente, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? El último nivel de la configuración electrónica me va a indicar el periodo. El último nivel. En este caso, ¿en qué periodo estoy? Tercer periodo, porque es el último nivel. ¿Correcto? En ese último nivel encuentro el subnivel S. Entonces, si se acuerdan de la tabla anterior, todos los que son en S son grupos A. Grupos A. ¿Cierto? Grupos A. Y termina en S1. Ah, ya. Cuando termine en S1, ese número que está arriba del S, lo volvemos romano. Sería 1A en romano. ¿Correcto? ¿Qué pasaría si terminara en S2? Sería 2A en romano. Y sería grupo 2A, que son los alcalinos ternos. ¿Qué pasaría si terminara en P? En P, termina en P. Ah, ya. Sigue siendo el mismo concepto. El periodo es el máximo nivel de la configuración, no cambia eso. Pero si termina en P, a ese número que está arriba, le sumas 2 y le agregas la letra A. Por ejemplo, termina en P1, 2 más 1, 3. 3 en romano, que es los grupos, la familia boroides. Si termina en 2, le sumas 2, te da 4A, familia de los carbo, no, entonces, y en el D, le sumas 2, pero le agregas la letra B mayúscula, B mayúscula.
Así podemos encontrar a un elemento de la tabla periódica con la configuración electrónica. Profesor, pero no me acuerdo la configuración. Entonces nos vamos al otro punto que yo le expliqué hace rato, con mnemotecnia. Por ejemplo, me dicen calcular el grupo del sodio. Entonces, no me dan el dato de la configuración electrónica, ni el número atómico, pero yo me acuerdo por mnemotecnia que el sodio está litio, sodio, potasio. Sodio, está en el grupo 1A de la tabla periódica y se llama alcalinos. Y ya rápidamente sé qué familia es, con la mnemotecnia, ¿no? Sin hacer la configuración. Entonces, por eso le digo, si ustedes saben la configuración más la mnemotecnia, va a ser más rápido este capítulo. Va a ser más fácil hacer este capítulo. A ver. Claudia Murga. Señorita Claudia Murga, ¿está acá? Claudia Murga. Claudia Murga. ¿Se encuentra señorita Claudia Murga? Claudia Murga. Zuli Altamirano. Zuli Altamirano. Zuli Altamirano. Sí, profesor. Y hermosa, dame la configuración de ese elemento. Zuli 1S2, ¿Ya? 2S2, Ujú. 2P3. 2P3, muy bien. Igualito que anterior. Configuramos ese capítulo anterior. Como te viene en P, entonces, ya, el máximo nivel es el último periodo. Perdón, el periodo es el último nivel. Entonces tenemos segundo periodo. Como te viene en P3, ese 3 le sumo 2, como está en la gráfica. Es 5, pero lo ponemos en romano. Todo lo que te viene en P es letra A. Entonces, ¿dónde se encuentra? En el segundo periodo y grupo 5A de la tabla periódica. Ya, pero el 5A, ¿qué familia pertenece? ¿A los nitrógenos? No, entonces complementamos el tema. Configuración, máximo nivel, grupo y familia. Entonces, con una configuración bien determinada podemos hallar todas esas características. Muy bien, chicos, todas esas características. ¿Se entendió? ¿Hasta ahora bien? ¿Sí? ¿Estamos bien? Eso es lo que vamos a hacer hoy día. La historia, que ya les expliqué, más encontrar un elemento, más la mnemotecnia que les explicaba. Interesante. Este capítulo, yo les digo, particularmente a mí me gusta muchísimo tabla periódica, porque para mí es muy bonito ese tema. Profe, disculpe, tengo una pregunta. Ya, ahora sí comenzamos. Profe, disculpe, tengo una pregunta. Profe, disculpe, pregunta. Dime. Solamente cuando se suma más 2, o es para hallar el grupo y todo lo demás. Mira, Sebastián, cuando en el 2 sumamos, en el 2 sumamos en el P, sumamos 2 y letra A. En el D, sumamos 2 y letra B mayúscula, porque es lo de transición. En esos dos casos sumamos 2. En el S no sumamos 2. En el S ponemos el número que está arriba y lo ponemos como en romano, porque solamente va a haber 2 nomás. Que termine en S1 y termine en S2. No puede haber S3 ni S4. Solamente tiene 2 nada más. Correcto. Muy chicos. Gracias, profesor. Vamos a pasar lista. Como les dije temprano, voy a llamar lista y prenden por favor, su pantalla y tengo que verlo, ¿ya? Vamos a pasar lista. Atentos, entonces. Altamirano, Zuli. Prende su cámara, por favor, y ponemos acá. Tengo que prender mi cámara. Sí, por favor, hemos quedado, ayer que le dije temprano, ayer hemos pasado desde ayer está un comunicado que se ha puesto, todos los chicos tienen que prender su cámara y yo pasar lista. ¿Ya? Así como el profesor te prendió su cámara, igual tienen que hacer ustedes. Zuli Altamirano, por favor, porque tengo que pasar lista. Muy bien, presente, ¿no? Una mano nomás he visto. Mía Antonio. Antonio Guamán. Presente, profesor. Muy bien, señorita, muy bien. Asparrín, Jimena. Asparrín. Muy bien, señorita. Uy, ya. Muy bien. Auki, Vicente. Auki. Auki, Vicente. Muy bien, muy bien. Es su cama echado, ¿no? Se pasa. Claro. Ariana. No, mi Bautista, Ariana. sillón, mi sillón. Bautista, Ariana. Bautista. Muy bien, señorita. Bustamante, Valareso. Bustamante, Valareso. Bustamante. Bustamante. Ay. Muy bien, hijito, muy bien. Campo Fernández. Campo Fernández. ¿Cómo se...?
señorita. Respondió hace rato, muy bien respondido. Castillo, Axel. Castillo, Axel. Presente, profe. Cámara, Castillo. Ya, muy bien. Castillo, Cornejo. Aquí, Muy bien, profesor. señorita, muy bien. Castillo, Jorge. Castillo, Jorge. Muy bien, campeón, muy bien. Está muy bien. Ahí está, muy bien. ¿Eh? Uno sabe hacerlo con su polo del colegio. Excelente, mira. ¿Eh? Castro, Sevilla. Castro, Sevilla. Ahí está, muy bien. Uy, qué bien, con su colcha. Coello, Sánchez. Uy, tu cámara. Córdoba, Hidalgo. Córdoba, Hidalgo. Espinosa, Neira. Acá, profe. Cámara, Espinosa. Ya, muy bien. Guevara, Daid. Guevara. Ya, muy bien. Gutiérrez González. Mili. Sí, profesor, presente. Cámara hermosa. Yo no tengo cámara. Ya, Estoy... ya, ok. Sí, me comentaste, creo, ¿no? Ya. Huanca Ormeño. Qué guapo. Sí, tiene cara de mano, ¿no? Cara de mano. Yamoca. Cara de mano, profesor. ¿Qué pasan ustedes? ¿No? Molestando a la gente. Yamoca. ¿Está Yamoca? ¿Kimberly no está? No está, ¿no? No. No está. No. Ya. Mejía Velázquez. Antes que se acabe el tiempo, muchachos. Creo que tampoco está. Tampoco. Morales Gaitán. No se conecta. Tampoco, ¿no? No se ha conectado. Yo una vez nomás he visto. Murga. Yo no sé que se ha conectado. Santo me respondió, creo. Murga. Claudia. No, tampoco. Murga. No, sí está conectada. ¿Sí? ¿O no? Murga. Pues sí, hace rato me respondió. Sí. No fue Claudia. Pero sí estaba conectada. Sí, claro, no lo veo. Ya. No está. Escúcheme, antes que se acabe el tiempo. Las clases están grabadas y la segunda parte de la lista seguimos de la tarde, creo que tenemos ¿no? Tenemos, ¿no? Ya tenemos. Creo No sé. que sí. No Espera, sé. La déjame ver. ficha, bajen la tarea Ay, no se domiciliaria acaba. que está en el Classroom Espera, para explicarle cómo se va a hacer. La tarea domiciliaria se presenta la próxima semana. La ficha la hacemos esta Ya. semana con ustedes. ¿Correcto? Espera, tenemos un... ¿Sí? Profe, no Ya. tenemos. En el Classroom. No tenemos. ¿En el Classroom no está? ¿No han entrado? No tenemos. No tenemos asesoría y tampoco está la ficha. Sí, sí estaba. Asesoría La- tenemos. No, la ficha no está. La ficha también se le da, sí está. La Sí tarea está, domiciliaria, sí. sí, la ficha no. Ah, La sí, que te enseñó la pantalla, no. Un y 20 tenemos asesoría. Un y 20. Profe, creo que no me llamó en la lista. ¿Qué? No llamó casi nadie. No llamó creo que fueron los primeros. Ay, Es que el no. internet se quedó en la lista. Holiday, Eso no. Acá, Cornejo. profe, yo. Ya, voy a sacar. Se dijo que la segunda parte después se iba a llamar. Paredes Cotrina, hasta que se acabe el tiempo. Paredes Cotrina,